tal? Muy buenos días a todos. Yo soy el médico veterinario Marco Antonio López y el día de hoy estoy aquí para tener con ustedes un webinar sobre HACCP avanzado con nuestros amigos de Calidad Agroalimentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este viernes vamos a tratar, como les acabo de platicar, acerca de la importancia que tiene para nosotros el sistema HACCP, pero sobre todo esta parte, esta proporción del sistema en donde nosotros como empresa tenemos que ir un nivel más allá y concentrarnos, enfocarnos en la validación y la verificación de nuestro plan HACCP o de nuestro sistema, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a tratar brevemente cuál es la importancia de esto y por qué nosotros necesitamos tenerlo bien claro para poder ejecutar, implementar y mantener un plan HACCP de manera correcta en la industria de los alimentos. Muy bien, en primer término, vamos a platicar un poco y recordar qué elementos tenemos dentro del plan HACCP, dentro de nuestro sistema, para nosotros estar vigilando el cumplimiento de los objetivos de inocuidad de nuestra empresa. En primer lugar, nosotros tenemos tres conceptos importantes que son monitoreo, verificación y validación. Vamos a recordar un poco qué significa cada uno de ellos para que de esta manera nosotros podamos entender cuál es la aplicación de cada uno por separado. Porque recuerden que uno de los grandes problemas que tenemos en la industria de los alimentos es la confusión tanto teórica como práctica de estos tres elementos. En primer lugar, tenemos que tanto la herramienta o el proceso de monitoreo como el de verificación son ejecutadas para comprobar si nuestras medidas de control que tenemos en marcha dentro de la planta se están cumpliendo, ¿de acuerdo? En ambos casos. También en ambos casos nos sirven para demostrar que está funcionando según lo previsto, estas mismas medidas de control, ¿de acuerdo? Esto tienen en común. Ahora, otro punto importante es que tanto el monitoreo como la verificación suceden en tiempo real y en orden de implementación de ejecución en una planta, en la vida real, en sitio, suceden después de que nosotros ya ejecutamos la validación. Entonces, esa es una de las claves importantes. Recuerden siempre, por favor, cuando nosotros nos referimos a monitoreo, tenemos que recordar el significado de la palabra. La palabra es vigilancia, ¿de acuerdo? Cuando nosotros monitoreamos, estamos observando, estamos midiendo y estamos vigilando directamente nuestro punto crítico de control, ¿de acuerdo? Y lo podemos definir como lo que tenemos aquí en pantalla, es la recopilación de información en el paso en donde se aplica una medida de control, ¿de acuerdo? Y está ejecutado, está enfocado en que nosotros sepamos si esa medida de control está funcionando como nosotros pretendemos, es decir, como nosotros la diseñamos y como nosotros esperamos que funcione dentro de los límites que tenemos establecidos. Todo esto en un plan, en un procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Y en qué actividades se centra el monitoreo? Bueno, el monitoreo se va a centrar en mediciones u observaciones de esa medida de control en tiempo real. Esta es otra de las diferencias que tenemos entre monitoreo y verificación, ¿de acuerdo? En primer término vimos cuáles son las similitudes, para qué nos sirven ambas, y ahora estamos viendo cuál es la diferencia. ¿Por qué cuando nosotros tenemos un curso HACCP, indicamos que, en primer término, el monitoreo y la verificación son diferentes? Y en particular, yo cuando estoy dando un curso, hago mucho énfasis en que le llamemos propiamente
monitoreo y exclusivamente a la observación y a la medición de esas medidas de control que tenemos nosotros establecidas, ¿de acuerdo? En particular, las medidas de control que están dentro de un punto crítico de control. Por lo tanto, estas mediciones en tiempo real, como vimos hace un momento, están enfocadas a que nosotros determinemos el funcionamiento de una medida de control específica, ¿de acuerdo? Repasen este concepto que les estoy dando, es clave para que nosotros entendamos la diferencia entre el monitoreo y la verificación. Ahora, la verificación, ¿qué significa? La verificación es una actividad continua para determinar que la medida de control se ha implementado, es decir, la llevamos a la práctica de acuerdo a lo que nosotros teníamos previsto, ¿sí? Esa medida de control tiene que estar funcionando como nosotros lo previmos. Implica actividades durante o después de la operación de una medida de control. Vean la diferencia. En el caso anterior dijimos medidas en tiempo real, ¿de acuerdo? Y aquí estamos haciendo una especificación clave otra vez para diferenciar monitoreo de verificación. Es una observación de las actividades de monitoreo después de que ya operó, de que ya se ejecutó la medida de control, ¿de acuerdo? Pues ya de entrada sucede después e implica observar el propio monitoreo. Vean cómo es completamente diferente, ¿de acuerdo? Y una de las principales actividades que incluye es la revisión de los registros para confirmar que la implementación de la medida de control que nosotros estemos platicando es de acuerdo a lo que nosotros diseñamos, a lo que nosotros colocamos en un plan, ¿sí? Vean esa diferencia, les recomiendo mucho que lo estudien y traten ustedes en casa, en planta, de identificar las actividades que tienen dentro de su propia planta, de su propio sistema, para, uno, monitorear, es decir, vigilar en tiempo real la medida de control y después cómo comprueban que esa medida de control realmente está funcionando. En muchos casos lo van a identificar de inmediato y quizás habrá casos en donde se den cuenta que quizás todavía no tienen medidas de verificación establecidas propiamente, ¿de acuerdo? Ojo, por favor, es uno de los principales errores que tenemos en la implementación y ejecución de un sistema HACCP. Ahora, tenemos que ubicar la validación conceptualmente. Ya ubicamos que en tiempo sucede antes que la verificación, pero si nosotros observamos y tratamos la verificación como un concepto, nos vamos a dar cuenta que este concepto de verificación, recuerden que tenemos el principio número 6 del HACCP que indica establecer actividades de verificación. En ese caso, nosotros estamos hablando de un concepto, de un proceso, ¿de acuerdo? De un principio, perdón, que tiene 3 procesos diferentes. Uno de esos procesos, el primero que sucede en práctica, en la ejecución real, es la validación, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa validación? Entonces, validación significa obtener evidencias de que una medida de control o combinación de medidas de control que tengamos nosotros establecidas están, fíjense, correctamente implementadas. Acuérdense siempre, cuando yo digo implementado, tengo en mente funcionando en piso, en la vida real, en mi planta, ¿de acuerdo? Y esa medida o combinación de medidas que está implementada de manera correcta es capaz, y ese es uno de los elementos para saber si está implementada de manera correcta o no, es capaz de controlar el peligro de la manera en la que nosotros lo especificamos por escrito, ¿sí? Aquí ya también ustedes van a diferenciar y les va a venir a la mente
de inmediato qué son esas cosas que nosotros establecemos para controlar el peligro, ¿de acuerdo? De entrada son los límites críticos, ¿sí? Entonces, vean cómo tiene dos elementos muy importantes. Vamos, entonces, a platicar un poco más acerca de la verificación. Ya vimos las definiciones, repásenlas, dense cuenta de cuáles son las diferencias y vamos a tratar de verlo ahora por procesos, ¿de acuerdo? Estos son los conceptos. El concepto de verificación tiene 3 procesos: validación, verificación y revalidación o revaloración. Ahora vamos a ver la verificación como principio. Esta verificación nos dice: la verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo, es decir, diferente al monitoreo. Nuevamente, ya de entrada, la propia definición me está diciendo: la verificación no es monitoreo, ¿de acuerdo? Para determinar el cumplimiento de nuestro plan HACCP. Entonces, recuerden aquí, los sistemas como el sistema HACCP, es decir, un sistema de gestión, y en este caso enfocado a la inocuidad de los alimentos, es y necesita ser verificado sistemáticamente, incluyendo los 3 procesos que les estoy mencionando: la validación, la verificación y la revaloración. Aquí nuevamente estos 3 procesos que derivan del principio de verificación están colocados en orden de ejecución, ¿de acuerdo? Vamos a verlo un poco más a detalle. Primero, identificando en qué consiste cada uno. La validación nos indica que cada empresa necesita validar, discúlpenme, la adecuación del plan HACCP. ¿Para qué? Para controlar los peligros de inocuidad que identificamos en el análisis de peligros, ¿sí? Entonces, de entrada, también está siendo muy específica y me dice: la validación significa validar la adecuación del plan HACCP, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer énfasis en el plan y el sistema. Todos ustedes lo deben de tener muy presente, y si no, aquí se los vamos a recordar. Y la verificación consiste en verificar, en comprobar que el plan se está implementando efectivamente de manera continua, ¿de acuerdo? Y el último proceso del principio de verificación es la revaloración. En su caso también la podemos escuchar como revalidación o reevaluación de nuestro plan, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que necesitamos evaluar el plan, nuevamente el plan, al menos una vez por año, o cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones. El surgimiento de un peligro imprevisto, algo que no teníamos contemplado nosotros, hablando desde la teoría y la ciencia conocida al día de hoy, un peligro que teníamos imprevisto. Un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo con la pandemia, con la diferencia también muy clara de que la pandemia no es una enfermedad transmitida por los alimentos, pero sí es una situación completamente imprevista, ¿de acuerdo? Nos puede suceder con las enfermedades transmitidas por los alimentos reemergentes, en donde nosotros ya no estamos esperando esa enfermedad y por alguna razón comienza a surgir nuevamente, a incrementarse la frecuencia en la que se presenta dentro de la salud pública. Ahí es a lo que nos referimos nosotros con un peligro imprevisto, ¿de acuerdo? También podemos nosotros tener un cambio imprevisto en alguna de las situaciones alrededor de la industria de los alimentos que me lleven a tener que revalidar nuestro plan HACCP. Pueden ser cambios en la producción, en el sistema de producción, en el producto mismo, en los equipos, en las instalaciones, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que nosotros considerar para revisar si ese plan todavía es adecuado para lo que nosotros establecimos. Es muy sencillo esto.
Y por último, tenemos que tener en mente cualquier otro cambio que pueda afectar el análisis de peligros o alterar este plan HACCP, ¿de acuerdo? Ahora, muy bien, vamos a identificar, a seguir conociendo de cerca estos procedimientos, estos procesos, ¿de acuerdo? Vamos a enfocarnos en verificación. Lo que tenemos aquí en pantalla en este momento es la pirámide de verificación. ¿En qué consiste esto? Bueno, nos está indicando la pirámide diferentes conceptos, diferentes actividades que tenemos relacionadas a la verificación en un establecimiento dentro de la industria de los alimentos. Si ustedes observan, tiene un orden. Esta es la revisión regulatoria, la reevaluación de la validación de HACCP. Aquí estamos hablando de verificación como principio, la auditoría del sistema HACCP, la verificación de rutina de los puntos críticos de control y la verificación de los programas de requisitos. Si ustedes ponen atención, esta flecha nos está indicando que hacia arriba, cuando nosotros cambiamos de concepto de nivel en esta pirámide hacia arriba, se incrementa la complejidad del proceso del que nosotros estamos hablando, ¿de acuerdo? Es más complejo que nosotros verifiquemos los puntos críticos de control a verificar programas de prerequisitos, ¿de acuerdo? Salvo contadas excepciones en donde eso es muy similar. Y del lado derecho, la flecha nos está indicando que conforme bajamos de nivel en esta pirámide, pues nos vamos a encontrar que las frecuencias en los procesos, en los conceptos que nosotros estamos viendo aquí reflejados, van a incrementarse también. Entonces, ahí también nosotros podemos ver una diferencia entre la validación y la verificación. Observen que la verificación de rutina que tenemos sobre los puntos críticos de control está un nivel sobre programas de prerequisitos. Es decir, tiene una frecuencia que está entre verificación de programas de prerequisitos y auditoría al sistema HACCP. Y la validación se encuentra aquí en el sitio de la reevaluación o validación del plan HACCP. Entonces vean cómo la frecuencia es mayor en el caso de la verificación de los puntos críticos de control. Otra diferencia más que sumarle a nuestros conceptos del día de hoy. Ahora, para que nos quede más claro la ejecución en tiempo real dentro de la industria de los alimentos, tenemos que situarnos con los siguientes conceptos. Nosotros tenemos un plan HACCP que está compuesto de 7 principios que nosotros necesitamos aplicar y ejecutar primero en papel, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a diseñar y lo vamos a poner en papel para tener nuestro plan correctamente diseñado. Eso es la aplicación de nuestros 7 principios y es el inicio. Una vez que yo tengo estos 7 principios diseñados, ya pensados y escritos, establecidos en papel, pues yo voy a poder pasar a la siguiente etapa en donde yo estaré implementando, es decir, ejecutando cada uno de estos conceptos. Y en el momento en el que yo ejecuto los conceptos, entonces este plan inicial HACCP se convierte en un sistema. Recuerden, por favor, el sistema HACCP es la aplicación práctica, es decir, ya en tiempo real, en la vida real, ejecutándose en nuestra planta el sistema HACCP. Por eso es que muchas veces pues nos toman el pelo, ¿no? Disculpen que se los diga así, pero hay ocasiones en las que nos toman el pelo y nos dice algún consultor abusivo, yo te hago tu plan HACCP
llegan con un fajo de documentos que tienen ya prefabricado, que tomaron de algún lugar, copian, pegan, y te lo presentan y dicen, listo, tienes tu plan HACCP, ¿de acuerdo? De manera específica, pues sí tenemos un plan, porque lo tenemos aquí en papel, pero no tenemos un sistema. El sistema lo vamos a tener hasta que se esté aplicando, se esté ejecutando. Por eso nosotros en calidad agroalimentaria y a lo largo de la carrera que tengo yo, por ejemplo, en la industria de los alimentos, para diseñar un plan HACCP, lo que hace uno es sentarse con la empresa y desarrollarlo paso a paso hasta la ejecución, ¿de acuerdo? No llegamos nosotros con un plan prefabricado y decirles, ya está tu plan, listo, ¿de acuerdo? Tenemos que diseñarlo poco a poco porque ese plan tiene que ser a la medida para que en el momento en el que lo ejecutemos realmente cumpla con nuestras expectativas. Pero aún más importante para nosotros es que una vez que se está ejecutando lo que tenemos en papel, esta implementación sea real, y la única forma para que sea real es que nosotros, la empresa, los operarios, los supervisores, los jefes de calidad que estamos a cargo de la empresa, realmente estemos comprendiendo y ejecutando este plan como lo planificamos en papel, en planta. ¿De acuerdo? Entonces, para que eso suceda, la única forma es que yo esté consciente de lo que puse ahí y por qué lo coloqué, y no que alguien viene y me diga, esto es lo que tienes que hacer, y se acabó. ¿De acuerdo? Hay mucha atención, por favor. Es una clave también para el éxito de la implementación y mantenimiento de nuestro sistema HACCP, por lo tanto, pues la reducción de hallazgos cuando nos audite la autoridad, cuando nos audite un cliente o un organismo de certificación, para nosotros poderle demostrar a un cliente que tenemos control o gestión de sistemas de inocuidad, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma es como nosotros vemos el nacimiento de un sistema HACCP en la industria de los alimentos. Y todos ustedes, estoy seguro que ya lo han visto en la práctica. Muy bien. Ahora, vamos a ver rápidamente cuáles son los conceptos básicos que tenemos para la verificación de los puntos críticos de control o la verificación continua. ¿De acuerdo? Nuevamente, les recuerdo que tenemos que partir de una definición. La definición de verificación continua es actividades específicas que ocurren de manera continua para garantizar que nuestros puntos críticos de control estén siendo controlados de acuerdo a lo que nosotros planeamos. Aquí nos están diciendo de manera continua, que es una palabra clave, ¿de acuerdo? Están comprendidos dentro del proceso del principio HACCP verificación, que es lo que venimos viendo. También la conocemos en la práctica como verificación en curso, o más comúnmente conocida como verificación continua. Recuerden la pirámide, porque tiene una frecuencia mayor que la verificación que hacemos en el sistema HACCP, ¿de acuerdo? Y esto también es bien importante. Cuando nosotros diseñamos el plan HACCP, tenemos que estar conscientes que las actividades de verificación que yo establezco para un PCC, tengo que establecerlas para todos los puntos críticos de control. Quiero aclarar, no me refiero a las mismas, ¿de acuerdo? A lo que me refiero es que las actividades de verificación tienen que estar establecidas, si yo tengo 3 PCCs, para 3 PCCs. Y muchas veces es común que sean distintas. Sí hay actividades comunes entre la verificación de los diferentes PCC, pero regularmente son distintas porque tenemos medidas de control diferentes implementadas a lo largo de nuestro proceso. Les recuerdo, por favor, que si tienen alguna duda nos la hagan llegar a través del chat para que se las vayamos nosotros contestando, ¿de acuerdo? Si hubiera alguna duda que no pudiéramos contestar en este momento, les pedimos que nos dejen sus datos de contacto. Ustedes también ya los tienen ahí, nuestros correos electrónicos de calidad agroalimentaria, y se las haremos llegar, o también nos las pueden volver a hacer llegar a través del correo electrónico.
Entonces, ¿qué elementos nosotros vamos a tener en la verificación de los puntos críticos de control? Pues vamos a tener diferentes. Vamos a tener la calibración principalmente, la revisión de registros y el muestreo y otras observaciones que nosotros podamos estar ejecutando durante la verificación de esos puntos críticos de control o para la verificación de esos puntos críticos de control. De manera sencilla, la verificación de los PCC es cuando nosotros aplicamos el concepto de verificación específicamente a nuestros puntos críticos de control con estos tres elementos que tenemos ahí. La verificación del sistema, entonces, implica, primero, de la parte teórica, que todos los sistemas HACCP deben ser verificados sistémicamente, ya lo habíamos visto sistemáticamente, y tenemos que incluir los procesos de validación, verificación y revaloración, ¿de acuerdo? Tanto para el sistema HACCP como para los puntos críticos de control. Entonces, la definición que ya venimos nosotros viendo, simple y sencillamente la vamos a aplicar específicamente al sistema HACCP, y ahí hay una clave importante. Nosotros tenemos que hacer observación directa de los elementos del sistema HACCP, la revisión de registros, la calibración y todo el muestreo y pruebas de laboratorio o algún otro tipo de pruebas que ejecutemos sobre nuestro producto, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenemos también una serie de elementos que necesitamos considerar individualmente para poder diseñar de mejor manera nuestro proceso de verificación y validación del sistema HACCP. Y ahora vamos a pasar propiamente a la validación. En el caso de la validación del plan, ¿a qué hacemos referencia? A todo aquello que nos dice tienes que obtener evidencia como empresa de la industria de los alimentos de que tu plan HACCP funciona de manera efectiva. Es decir, nosotros nos vamos a dirigir a la evaluación del aporte científico y técnico. Vean cómo seguimos recordando todos esos conceptos que vimos en un curso HACCP básico del plan HACCP, ¿de acuerdo? Y vamos a asegurarnos de que la información que tenemos y que utilizamos para diseñar nuestro plan realmente respalda todo lo que escribimos y no nos sacamos de la manga los límites críticos, el análisis de peligro, las medidas de control, etcétera, ¿de acuerdo? Tiene que estar sustentado en algo, no es porque me lo dijo el consultor, porque me lo dijo la autoridad, ni porque me lo dijo mi jefe, ni porque está escrito en la norma, ¿de acuerdo? Tiene una razón de ser y la razón es necesitamos el respaldo científico y técnico para que nuestro plan HACCP sea válido, ¿de acuerdo? De ahí viene la palabra validación. Y recuerden ustedes que ya afortunadamente hoy en día tenemos un bagaje de experiencia amplia en ejecución del plan HACCP en la industria alimentaria y por eso es que es tan robusto y tan reconocido a nivel mundial por este respaldo científico y técnico que tiene el trabajo que todos ustedes están desempeñando en la industria de los alimentos, ¿de acuerdo? De manera sencilla, nosotros pudiéramos definir que la validación es hacerme la pregunta de conciencia. ¿Realmente estamos haciendo las cosas correctas en la planta? ¿Sí? Y vean, aquí tenemos un esquema que nos permite ver la utilidad y la aplicación de la validación. Cuando nosotros estamos ejecutando de entrada nuestros principios 1 al 7, vamos a preparar el plan, es decir, lo vamos a tener por escrito. Una vez que lo tenemos escrito, recuerden lo que les mostraba en el mapa conceptual anterior, vamos a validar el contenido del plan mediante este proceso que estamos viendo ahorita. Una vez que aceptamos la validación del plan HACCP, que esto es mediante la evidencia que nosotros recolectemos y su evaluación correcta, implementamos el plan. Hasta que nosotros hemos validado, podemos decir, tengo implementado mi plan HACCP. Y aquí a muchos les va a sonar la campana, porque van a decir, ¡ah, Chihuahua! Perdón por la expresión. Yo hice mi plan HACCP hace 3 meses
y hoy ya lo estoy ejecutando y diciendo que tengo plan HACCP en mi planta, pero nunca validé. De hecho, no sé cómo se valida, ¿de acuerdo? Créanme que esto les va a suceder y es muy común en la industria de los alimentos. Hoy en día, el sistema HACCP es muy específico, muy estricto al respecto, ¿de acuerdo? La Secretaría de Salud, mediante la norma 251, nos hace optativo a la ejecución del plan HACCP, pero nos obliga a cumplir con la parte de validación, ¿de acuerdo? Y si nosotros seguimos escalando en complejidad de sistemas de gestión de inocuidad, nos vamos a dar cuenta de que aquellos esquemas que son más reconocidos en la industria de los alimentos, de inmediato nos viene a la mente SQF, BRC, IFS, todos los esquemas de certificación acreditados y reconocidos ante la Global Food Safety Initiative, ¿de acuerdo? Todos estos sistemas tienen como base HACCP y todos estos sistemas me obligan a tener una validación propia y correcta de mi plan HACCP, inclusive me obligan, ahí clarito en todos sus principios, ISO 22000, FSSC, dice, necesitas validar tus programas de prerequisitos. Este concepto de validación también aplica a los programas de prerequisitos. Recuerden que por eso al principio nosotros hablábamos de medidas de control. Yo les hice la referencia a PCCs, pero nosotros tenemos medidas de control a lo largo de todo nuestro proceso. Y esas medidas de control o combinación de medidas de control tienen un nombre claro, específico, y es programas de prerequisitos, compañeros. ¿De acuerdo? Vean toda la importancia de este concepto de validación. Entonces, una vez que tenemos validado el plan HACCP, pasamos a la implementación, por fin, y ya en la operación ejecutamos verificación, ¿de acuerdo? La verificación también la vamos a hacer de acuerdo a los 7 principios del HACCP. Tenemos que considerar si hay nuevos datos científicos, técnicos o legales en nuestro proceso, y también vamos a ejecutar esta verificación de acuerdo a lo que tenemos dentro de nuestro plan HACCP. Si alguno de estos elementos me brinca y me dice, ¿sabes qué? Tu plan HACCP, tu sistema HACCP tiene un problema en alguno de sus elementos y nosotros como equipo HACCP determinamos que tenemos que ejecutar una acción correctiva, pues nos podemos estar regresando a la aplicación de los 7 principios. Cuando esto sucede son casos graves porque aquí quiere decir que están fallando diferentes elementos y por lo tanto está fallando el sistema completo. Y ahí voy a tener que rediseñar mi plan y entonces volver a pasar por el proceso de validación, ¿sí? En algún otro momento, pues yo detecto aquí que es dos elementos o 1 o 2 puntos dentro de un elemento y lo que hago es ejecutar una acción correctiva y únicamente la voy a llevar a cabo a través de mejoras requeridas en el plan y valido únicamente esas medidas, las acepto y las implemento, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una guía para que nosotros veamos y podamos comprender nuevamente en qué momento estamos ejecutando el proceso de validación dentro de un sistema HACCP. Para que nos quede más claro, lo tenemos aquí en el mapa conceptual otra vez. Tenemos el plan ya diseñado y entonces, una vez que está diseñado, nos vamos a dedicar a validarlo, ¿de acuerdo? Y aquí otra vez les va a sonar porque aquí les voy a dar un dato bien importante. La validación de cualquier plan HACCP nos toma por lo menos 3 meses para que nosotros podamos recolectar esa evidencia científica y técnica, ¿de acuerdo? Es una recomendación que nosotros con base a experiencia venimos haciendo desde hace mucho tiempo a la industria y obviamente pues no somos los únicos que trabajan en esto, todos, hay un consenso en la industria y ya la legislación de los Estados Unidos a partir de 2017, si no me equivoco, emitieron las guías de validación y verificación para la industria
y en ellos recomiendan exactamente los mismos 3 meses que les acabo de comentar. ¿De acuerdo? Son 3 meses en los que nosotros nos tenemos que dedicar a recolectar evidencia científica y técnica de que mi plan HACCP realmente funciona en la aplicación, en la vida real. Es decir, mi sistema HACCP está funcionando. Pasa este periodo, implementamos y entonces ya podré yo empezar a ejecutar verificación del plan HACCP, ¿de acuerdo? Y véanlo aquí, lo que les estaba comentando, de acuerdo a la USDA FCIS, el proceso para demostrar que el sistema HACCP funciona tal como se diseñó y controla adecuadamente los posibles peligros para producir nuestro producto es la validación, ¿de acuerdo? Y ellos, ¿qué nos dicen? Pues el elemento de la verificación está centrado en recopilar información científica y técnica y evaluar esa información científica y técnica para determinar si el plan HACCP está funcionando de manera correcta. Si se dan cuenta, esto es lo que les acabo de mencionar, nada más que por escrito, clarito y con la referencia, ¿de acuerdo? Vamos a tener que determinar el plan, cuando lo implemente yo, y de hacerlo, esa implementación de manera correcta, voy a controlar efectivamente, es decir, de manera real, mis peligros en mi proceso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos hablar que la validación tiene 2 elementos importantes, que son diseño y ejecución, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando nosotros, nuevamente les recordamos que tanto la validación como la verificación son los procesos derivados del principio número 7 claves para que nosotros tengamos, primero, correctamente implementado nuestro plan HACCP y segundo, lo podamos mantener a lo largo de la historia de nuestra empresa. Ya hoy en día, con toda la aplicación de estos conceptos, con el avance que tenemos en la industria de los alimentos, pues es muy fácil que nosotros tengamos hallazgos durante las certificaciones o recertificaciones dentro de estos conceptos, ¿de acuerdo? Sobre todo porque les comentaba, esto es relativamente nuevo. A partir de 2017 se está incrementando la exigencia de estos requerimientos para todos los elementos, todos los sistemas de gestión que incluyen HACCP. Y es muy importante que nosotros como empresa, como industria, estemos actualizados en este conocimiento y podamos distinguir en primer término entre verificación y validación y después podamos generar la evidencia de que lo estamos cumpliendo de manera correcta en nuestra planta. Cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí en la presentación, en este concepto de diseño, cuál es el apoyo científico, cómo se incluye, qué tenemos que tener, qué datos, qué artículos, etcétera. Todo esto que nosotros tenemos aquí, podemos ayudarles a ustedes a que lo establezcan, lo ejecuten de manera correcta, a que su equipo HACCP lo tenga claramente aquí en la cabeza y lo vaya recolectando conforme va sucediendo en tiempo real y no les quite tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestra recomendación? Obviamente, para que ustedes puedan tener esta ejecución correcta y este equipo HACCP bien entrenado, pues simple y sencillamente es que nos acompañen a nosotros, a Calidad Agroalimentaria, a los cursos avanzados que vamos a tener próximamente. Tenemos este curso del 11 al 13 de noviembre, es un curso online, en vivo, en este formato, en donde nosotros vamos a estar con ustedes yendo a través del programa autorizado por la International HACCP Alliance. Es decir, este curso tiene el sello dorado dentro de nuestro certificado y le da un peso importante, ¿no? Para todos aquellos esquemas de certificación que tenemos y que vamos a comprobar, ya sea sistema TIF, SQF, BRC, FSSC, tiene un peso importante y nosotros los vamos a ayudar a que todos estos conceptos queden claros, ustedes sepan cómo aplicarlos en planta y pues además se van a llevar el sello dorado, ¿de acuerdo? Ustedes pueden revisar la página de la International HACCP Alliance cada que tengan un curso de HACCP para comprobar si realmente está acreditado o no, ¿de acuerdo? En este caso,
calidad agroalimentaria y un servidor tenemos este curso acreditado y los invitamos a que participen en él. Comuníquense con nosotros a nuestros teléfonos, a nuestros correos electrónicos. Ahí me tienen a mí, tienen al médico David, al doctor David, para que los atienda y pues los invitamos a que participen. Todos estos conceptos que vimos ahorita de manera muy rápida los vamos a ver en extenso en este curso. A ustedes les va a quedar claro y van a tener la capacidad de atender una auditoría, de mantener un sistema HACCP de la mejor manera y siempre saliendo con una verificación y una validación sólida de nuestro sistema. Y por lo tanto, pues vamos a reducir la cantidad de hallazgos que tengamos, vamos a evitar pues tener que contratar consultoría o tener que dedicarle tiempo que nosotros podemos aprovechar en controlar nuestros procesos, en producir más, para resolver una acción correctiva, una no conformidad que me hayan puesto en una auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, este curso, créanme, tiene mucho valor agregado. Tómenlo, está acreditado por la International HACCP Alliance y nos vemos ahí. Muchísimas gracias. Nos quedamos aquí un rato para responder sus preguntas, sus dudas, y si no, ya saben que nos las pueden hacer llegar por correo electrónico. Yo soy el médico veterinario Marco Antonio López. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes.